Mis padres me ofrecieron ayudarme con la universidad, pero solo querían una niñera gratis para mis sobrinos y cuando me negué me llamaron desagradecida. Desde que tengo memoria, siempre he sido una persona que ha tratado de hacer lo correcto, de cumplir con las expectativas que los demás tenían sobre mí, especialmente las de mis padres. Crecí en un hogar donde la familia lo era todo, donde cada sacrificio debía hacerse en nombre de la unidad, donde se nos enseñó que debíamos estar ahí los unos para los otros sin cuestionamientos, sin condiciones, sin peros. Así crecí, con la idea de que, si algún día necesitaba ayuda, ellos estarían ahí para mí, así como yo debía estar ahí para ellos. Nunca pensé que llegaría un punto en el que tendría que cuestionarme hasta qué punto esa expectativa era justa o hasta qué punto se estaba convirtiendo en una cadena que me arrastraba a un lugar del que no quería ser parte. Cuando terminé la escuela, mis padres me dijeron que si decidía continuar con mis estudios, contarían conmigo para apoyarme en lo que estuviera dentro de sus posibilidades. En ese momento, no lo cuestioné demasiado, porque siempre supe que, si quería estudiar, tenía que buscar mis propios medios, pero aún así, me reconfortaba la idea de que, si en algún momento tenía una emergencia, ellos estarían ahí. Ingresé a la universidad con muchas expectativas y con la determinación de esforzarme al máximo. Desde el principio, supe que no podía depender completamente de ellos para cubrir mis gastos, así que busqué un trabajo de medio tiempo que me permitiera costear lo básico. No era fácil, pero lo estaba logrando. Fue en mi tercer semestre cuando las cosas comenzaron a cambiar de manera drástica. De repente, mis padres empezaron a recordarme que ellos podrían echarme una mano con algunos gastos si lo necesitaba, que no debía preocuparme tanto por el dinero, que la familia siempre estaba para apoyarse. La oferta, en apariencia, parecía genuina, pero algo en la forma en que lo decían me hizo sentir que había algo más detrás. No era el típico si necesitas algo, avísanos, sino más bien una insistencia, una repetición constante de que podía aceptar su ayuda. Y pronto supe por qué. Un día, mi madre me llamó y me dijo que quería hablar conmigo en la casa. Cuando llegué, noté que mi hermano mayor también estaba ahí, junto con su esposa y sus 2 hijos pequeños. No le di demasiada importancia al principio, pero pronto me di cuenta de que aquella reunión no era casual. Mi madre, con ese tono de voz dulce que solía usar cuando quería convencerme de algo, comenzó a hablar sobre lo difícil que estaba siendo para mi hermano y su esposa cuidar a los niños mientras trabajaban. Me contó que ambos tenían horarios complicados y que últimamente habían estado teniendo problemas para encontrar a alguien que les ayudara con los niños, ya que las guarderías eran caras y las niñeras confiables eran escasas. Luego, con una transición demasiado forzada, mencionó que yo tenía horarios bastante flexibles, que mi universidad no era de tiempo completo y que mi trabajo era de medio tiempo. Por lo que sería una gran ayuda si pudiera cuidar a mis sobrinos unas cuantas horas al día. No fue necesario mucho esfuerzo para entender que la oferta de ayudarme con la universidad no era en realidad un gesto desinteresado. No era un apoyo genuino, sino un intercambio disfrazado de generosidad. Mis padres no estaban ofreciéndome ayuda porque quisieran que me concentrara en mis estudios, sino porque querían convertir esa ayuda en una forma de control, en una manera de asegurarse de que yo hiciera lo que ellos necesitaban. Cuando pregunté exactamente cuántas horas esperaban que dedicara al cuidado de mis sobrinos, mi madre dijo que no era nada exagerado, que solo sería cuando mi hermano y su esposa trabajaran. Hice cálculos rápidos en mi cabeza y comprendí que eso significaba prácticamente todos los días y durante casi todo el día. Traté de explicar que mis estudios y mi trabajo ya me ocupaban bastante tiempo, que no era solo cuestión de asistir a clases, sino que también tenía que estudiar, hacer trabajos, cumplir con fechas de entrega. Pero en cuanto comencé a plantear mi punto de vista, noté cómo el ambiente en la casa cambió por completo. Mi madre dejó de sonreír, mi padre frunció el ceño, y mi hermano cruzó los brazos con una expresión de desagrado. De inmediato comenzaron las frases que, aunque disfrazadas de preocupación, eran en realidad una forma de manipulación emocional. Mi madre dijo que no entendía por qué ponía tantas objeciones si se trataba de mi propia familia, que antes las cosas no eran así, que cuando ellos eran jóvenes, ayudar a los hermanos era algo natural. Mi padre, con su voz grave y su mirada severa, dijo que la vida no se trataba solo de pensar en uno mismo,
que debía aprender a ser más solidaria y a demostrar gratitud por todo lo que habían hecho por mí. Mi hermano, en cambio, fue mucho más directo. Con un tono cargado de resentimiento, me dijo que él jamás había pensado que su propia hermana sería tan egoísta, que nunca se imaginó que yo los dejaría en la estacada cuando más me necesitaban. Dijo que estaba decepcionado, que pensó que yo era diferente, que no era como esas personas que solo piensan en sí mismas y se olvidan de su familia cuando empiezan a avanzar en la vida. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Después de todo, crecí con esa idea de que la familia debe estar para apoyarse, de que uno no abandona a los suyos. Pero luego, cuando logré despejar un poco mi mente del peso de la culpa, me di cuenta de lo absurdo de la situación. No me estaban pidiendo un favor ocasional, no me estaban pidiendo ayuda en momentos específicos. Me estaban exigiendo que sacrificara mi tiempo, mis estudios, mi trabajo, mis propios planes, para convertirme en la niñera gratuita de mis sobrinos a cambio de un supuesto apoyo que, al final, solo sería un pago disfrazado por el tiempo que ellos necesitaban que yo les diera. Respiré hondo y les dije que no podía hacerlo. Que entendía su situación, que sabía que cuidar a 2 niños pequeños mientras se trabaja era difícil, pero que yo no era la persona indicada para asumir esa responsabilidad. Que tenía mis propios compromisos, mis propias metas, y que no era justo que se me exigiera poner todo eso en pausa por algo que no era mi responsabilidad. La reacción fue inmediata. Mi madre me miró con una mezcla de incredulidad y decepción, como si no pudiera creer que yo estuviera diciendo aquellas palabras. Mi padre negó con la cabeza y murmuró algo sobre cómo esta generación solo piensa en sí misma. Mi hermano bufó y dijo que nunca esperara su ayuda para nada en el futuro, porque si no podía estar ahí para él en un momento como ese, él tampoco movería un dedo por mí cuando lo necesitara. Me levanté de la mesa sintiendo que, de algún modo, había roto algo dentro de esa casa. Que en el momento en el que me negué a ser la niñera gratuita de mis sobrinos, mi familia dejó de verme como la hija y la hermana confiable y pasó a verme como alguien ajeno, como una persona que, en su mente, había dejado de ser parte del nosotros para convertirse en un tú. Salí de la casa con un peso en el pecho, con la sensación de que, aunque había hecho lo correcto, de alguna manera había fallado en algo. Pero también sentí otra cosa, algo que en ese momento todavía no terminaba de definir con claridad, pero que poco a poco comenzaría a crecer dentro de mí. La necesidad de demostrarles que no me necesitaban tanto como creían, y que yo no los necesitaba a ellos tanto como ellos pensaban. Actualización 1. Pasó aproximadamente un mes desde aquella conversación en la casa de mis padres, pero la sensación de incomodidad y distancia no hizo más que aumentar con el paso de los días. Desde el momento en que me negué a convertirme en la niñera de mis sobrinos a cambio de la supuesta ayuda que mis padres me ofrecían con la universidad, la relación con mi familia cambió de una manera que, aunque esperaba, no dejaba de sorprenderme. Las llamadas que solían ser frecuentes por parte de mi madre se redujeron drásticamente. Antes, ella solía enviarme mensajes preguntándome por mis clases, por mi trabajo, por cosas triviales del día a día. Ahora, los pocos mensajes que recibía de su parte eran fríos, formales y carentes de la calidez con la que solía hablarme. Mi padre, que nunca había sido una persona excesivamente expresiva, se volvió aún más distante. En un par de ocasiones que fui a la casa por alguna razón específica, apenas si me dirigió la palabra. Sus respuestas eran secas, monosílabas, y en su mirada había una mezcla de decepción y reproche. Sabía que, en su mente, yo había cometido una falta grave, que me había apartado del camino correcto, que estaba demostrando ser una persona egoísta e ingrata. No necesitaba que lo dijera en voz alta porque lo podía leer en su expresión, en la manera en que ni siquiera se molestaba en disimular el malestar que le provocaba mi presencia. Pero quizás lo peor fue la actitud de mi hermano. Si bien mis padres optaron por el distanciamiento pasivo-agresivo, mi hermano no tuvo ningún problema en ser mucho más directo con su desdén. En las pocas veces que coincidimos en casa de mis padres, su actitud era descaradamente hostil. No me hablaba a menos que fuera estrictamente necesario y, cuando lo hacía, su tono estaba cargado de ironía y resentimiento.
Una vez, mientras yo estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua, entró y sin mirarme siquiera murmuró que ojalá nunca necesitara ayuda de nadie, porque estaba claro que no sabía lo que era apoyar a la familia. En otra ocasión, cuando mis padres me hicieron una pregunta trivial sobre mis clases, él intervino con un comentario sarcástico sobre cómo debía ser muy bonito tener el privilegio de solo preocuparse por estudiar y no por responsabilidades reales. Cada uno de esos encuentros me dejaba con un malestar en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. Porque, a pesar de todo, ellos seguían siendo mi familia y por más que me repitiera a mí misma que lo que estaban haciendo no era justo, que no era mi obligación sacrificarme para hacerles la vida más fácil, no podía evitar sentirme herida por la manera en que me estaban tratando. Pero conforme pasaban las semanas, esa tristeza comenzó a transformarse en algo más. Primero fue una especie de resignación, luego, una creciente determinación. Si lo que ellos querían era castigarme con su indiferencia y su desaprobación, entonces tendrían que ver que yo no iba a ceder. No iba a volver arrastrándome a pedirles ayuda, no iba a someterme a sus condiciones con tal de recuperar su cariño. Si su afecto era condicional a que hiciera lo que ellos querían, entonces no era un afecto real. Y si me estaban retirando su apoyo para demostrarme que los necesitaba, entonces lo que yo haría sería demostrarles que estaban equivocados. Fue ahí cuando decidí que tenía que buscar alternativas. Si hasta ese momento había intentado equilibrar mi trabajo de medio tiempo con mis estudios con la idea de que, en caso de una emergencia, podría contar con mis padres, ahora tenía que replantearme esa mentalidad. Tenía que asegurarme de que, pase lo que pase, no tendría que depender de ellos. Empecé a investigar todas las opciones posibles para conseguir más estabilidad económica. Me metí de lleno en la búsqueda de becas, revisé cada convocatoria que estuviera abierta, busqué asesoramiento en la universidad para saber qué opciones tenía. Me di cuenta de que había programas de apoyo que no había considerado antes, que existían ayudas a las que nunca había aplicado simplemente porque hasta ese momento había asumido que no las necesitaba. Pero ahora las necesitaba. No solo por la parte financiera, sino porque cada paso que daba en esa dirección me reafirmaba en mi decisión de no ceder ante la manipulación de mi familia. Además de las becas, también comencé a evaluar la posibilidad de conseguir un empleo que me diera un poco más de ingresos sin afectar demasiado mis estudios. Sabía que no podía arriesgarme a tomar un trabajo de tiempo completo porque mis clases eran exigentes y no quería comprometer mi rendimiento académico. Pero tal vez podría buscar algo con horarios más flexibles o que pagara mejor que mi actual empleo de medio tiempo. Así que, en paralelo a la búsqueda de becas, también empecé a enviar solicitudes a distintos lugares, esperando encontrar alguna oportunidad que me permitiera mejorar mi situación. Mientras hacía todo esto, mis padres parecían cada vez más convencidos de que eventualmente cedería. En varias ocasiones, mi madre intentó traer de vuelta el tema de la familia y el sacrificio con comentarios que, aunque disfrazados de preocupación, estaban claramente diseñados para hacerme sentir culpable. Una tarde, después de semanas sin hablarme, me envió un mensaje en el que me decía que esperaba que no estuviera pasando por necesidades económicas solo por mi terquedad. Porque sabía que podía contar con ellos y simplemente aceptaba ser un poco más flexible y entendía que en la vida no siempre podemos hacer solo lo que queremos. Fue la primera vez que ni siquiera sentí la necesidad de responderle. Porque en ese momento, más que enojo o tristeza, lo único que sentí fue la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Unas semanas después, cuando volví a la casa de mis padres para recoger unos documentos que necesitaba para mi solicitud de beca, mi padre me miró por encima del periódico que estaba leyendo y dijo que la familia siempre estaba para apoyarse, pero que a veces el orgullo nos hacía alejarnos de quienes más nos querían. Mi madre suspiró y dijo que esperaba que un día entendiera que ellos solo querían lo mejor para mí. Mi hermano ni siquiera me dirigió la palabra, pero pude sentir su mirada cargada de reproche mientras yo revisaba los cajones en busca de mis papeles. Salí de esa casa con la sensación de que cada vez me era más ajena. Pero también con la certeza de que no iba a doblegarme. Porque lo que ellos querían no era ayudarme. Querían controlarme. Y yo no iba a darles ese poder sobre mi vida. Actualización 2.
2 meses han pasado desde la última vez que tuve una conversación real con mis padres y con mi hermano. 2 meses en los que la distancia entre nosotros se ha vuelto cada vez más evidente, en los que las pocas interacciones que hemos tenido han sido meramente circunstanciales, vacías de cualquier intento real de reconciliación. 2 meses en los que, por primera vez en mi vida, he sentido que el concepto de familia que ellos me inculcaron no era más que una ilusión condicionada a mi obediencia. Durante estas semanas, me he enfocado completamente en mi objetivo de hacerme financieramente independiente de ellos. Tras un sinfín de solicitudes enviadas, de trámites burocráticos interminables y de noches en vela revisando requisitos y redactando cartas de motivación, finalmente conseguí lo que parecía casi imposible. Una beca parcial. No es una beca que lo cubra todo, pero es suficiente para aliviar una parte significativa de mis gastos universitarios. Saber que mi esfuerzo ha dado frutos me ha llenado de una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. No es solo el dinero lo que me alivia, sino el hecho de que lo he conseguido por mis propios medios, sin tener que ceder ante la manipulación emocional de mi familia. Cuando recibí la confirmación de la beca, la emoción me desbordaba. Durante un momento, pensé en compartir la noticia con mis padres. Por más que nuestro vínculo estuviera fracturado, una parte de mí todavía tenía ese instinto de buscar su aprobación, de demostrarles que estaba saliendo adelante sin necesidad de depender de ellos. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que eso sería inútil. Ya no esperaba su validación. Ya no buscaba su reconocimiento. Lo que había conseguido era para mí y solo para mí. En paralelo a la beca, también logré asegurar un pequeño incremento en mis ingresos. Tras varias entrevistas y semanas de espera, conseguí un trabajo que, aunque sigue siendo de medio tiempo, paga mejor que el anterior y me permite organizar mejor mis horarios. Con estos dos logros, mi situación económica se ha vuelto mucho más manejable. Ya no tengo que preocuparme constantemente por cada centavo, ya no siento que estoy caminando sobre una cuerda floja con la incertidumbre de si podré llegar al final del mes sin quedarme sin dinero. Pero mientras mi situación personal mejoraba, la tensión con mi familia solo se intensificaba. Mis padres no tardaron en notar que, a pesar de que ellos me habían retirado su apoyo, yo no parecía estar atravesando ninguna crisis financiera. No habían recibido ninguna llamada mía pidiendo ayuda, no me habían visto regresar arrepentida, no había señales de que mi vida estuviera desmoronándose sin ellos. Y eso los inquietaba. El primer intento de mi madre por indagar en mi situación llegó en forma de un mensaje casual, uno que en apariencia parecía un gesto de preocupación genuina. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si todo iba bien con la universidad. Pero el tono con el que escribió ese mensaje, la manera en que lo formuló, dejó en evidencia que no era solo una simple consulta. Lo que realmente quería saber era si había cedido, si había aprendido mi lección. Respondí de la manera más neutral posible, sin darle demasiada información, sin mostrar ni vulnerabilidad ni suficiencia. Simplemente le dije que estaba manejándome bien, que todo iba en orden y que no tenía de qué preocuparse. Su respuesta tardó más de lo habitual. Un simple me alegra saberlo, sin más preguntas, sin más detalles. Pero algo en mí supo que no era el final de la conversación, sino el principio de un nuevo intento de presión. Pocos días después, la oportunidad de comprobarlo llegó cuando tuve que ir nuevamente a la casa de mis padres para recoger unos documentos que necesitaba para el trámite final de la beca. No tenía intención de quedarme más de lo necesario, pero desde el momento en que crucé la puerta, supe que algo estaba diferente. El ambiente en la casa era tenso de una manera distinta. No era el silencio incómodo de las últimas visitas, sino una sensación más calculada, como si estuvieran esperando el momento exacto para decir algo. No tardé mucho en descubrir qué era. Apenas terminé de recoger los documentos que necesitaba y estaba a punto de salir, mi hermano entró en la sala y, con un tono casualmente forzado, dijo que había escuchado que había conseguido una beca. Lo dijo sin mirar en mi dirección, fingiendo desinterés, como si solo estuviera haciendo un comentario sin importancia. No respondí inmediatamente, pero al notar que mi madre y mi padre también estaban en la habitación, esperando mi reacción, entendí que aquello no era una simple conversación casual. Respondí con un simple sí, sin entrar en detalles.
Pero eso fue suficiente para que mi madre diera el primer paso en la conversación que claramente habían estado esperando tener. Dijo que le parecía curioso que yo hubiera logrado mantenerme sin ayuda cuando apenas unos meses atrás estaba preocupada por cómo iba a costear mis estudios. Que aunque nunca me lo había dicho directamente, estaba segura de que alguien me estaba ayudando. Tal vez algún amigo, tal vez alguna tía, tal vez incluso algún desconocido que se apiadó de mi cabeza dura. Lo dijo con ese tono pasivo-agresivo que usaba cada vez que quería hacerme sentir que, sin importar lo que lograra, de alguna manera siempre debía agradecerle a alguien más por ello. Mi padre, con su actitud de siempre, simplemente murmuró que la vida da muchas vueltas y que esperaba que entendiera que ellos solo querían lo mejor para mí, que si en algún momento decidía que necesitaba su ayuda, ellos seguirían ahí. Pero el subtexto era claro, ellos seguían convencidos de que eventualmente volvería con la cabeza baja, que en algún punto mi independencia colapsaría y yo tendría que aceptar sus condiciones. Lo que no esperaban era mi respuesta. En lugar de caer en la provocación o de tratar de justificarme, simplemente les dije que había trabajado para conseguirlo. Que me había esforzado y que me sentía orgullosa de haber encontrado una manera de seguir adelante sin depender de nadie. Les dije que estaba bien, que no necesitaba ayuda y que, aunque agradecía su intención, ya no había nada más que discutir. Mi hermano rió con sarcasmo y murmuró que qué suerte tenía, que debía ser bonito vivir sin preocupaciones y sin responsabilidades reales. Y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar hasta entonces, la razón por la que él estaba tan molesto conmigo no era solo porque me había negado a ayudarlo con sus hijos, sino porque, en su mente, yo había escapado de la carga que él tenía que llevar. Mi madre suspiró y dijo que esperaba que un día comprendiera que la familia siempre debe ayudarse, que nunca sabemos cuándo vamos a necesitar a los demás. Y mi padre solo asintió, como si ese fuera el cierre definitivo de la conversación. Pero para mí, aquella no era solo una charla más. Era la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Porque si realmente se alegraran por mí, si de verdad quisieran que saliera adelante, su reacción no habría sido tratar de minimizar mis logros o hacerme sentir que, de alguna manera, aún les debía algo. Esa noche, al regresar a mi departamento, supe con certeza que no había vuelta atrás. Que por mucho que una parte de mí quisiera creer que aún existía un camino hacia la reconciliación, la realidad era que el concepto de familia que ellos defendían solo tenía validez cuando era conveniente para ellos. Y yo no iba a ser parte de eso. No más. Actualización 3. Han pasado casi 2 meses desde la última vez que tuve una conversación con mis padres y con mi hermano que no estuviera impregnada de reproches velados. Comentarios pasivo-agresivos o insinuaciones sobre lo mucho que estaba dejando de lado a mi familia por mi egoísmo. 2 meses en los que, si bien he sentido el peso de su desaprobación en cada interacción ocasional, también he descubierto que, lejos de lo que ellos parecían pensar, no me hacía falta su apoyo para salir adelante. Desde que obtuve la beca parcial y conseguí el nuevo empleo de medio tiempo que paga mejor, mi situación económica se ha estabilizado a un punto que, aunque aún requiere que sea cuidadosa con mis gastos, me permite concentrarme en mis estudios sin la preocupación constante de que en cualquier momento podría quedarme sin dinero. Mis horarios siguen siendo ajustados, mis días están llenos de responsabilidades y hay ocasiones en las que el cansancio se acumula hasta el punto de que lo único que quiero es dormir por una semana entera. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa fatiga no viene acompañada del miedo a depender de alguien más, del temor de que en cualquier momento mi independencia se derrumbe. Pero lo que realmente ha marcado una diferencia en este tiempo no ha sido solo la estabilidad económica, sino el hecho de que, en medio de todo, surgió una oportunidad que nunca imaginé. En mi trabajo de medio tiempo, un día cualquiera mientras realizaba mis tareas habituales, mi supervisor mencionó en una reunión que estaban buscando estudiantes destacados para un programa de prácticas dentro de la misma empresa. En un principio, no le presté demasiada atención. Sabía que era un programa competitivo, que los requisitos eran exigentes y que solo un puñado de estudiantes lograban ser seleccionados. Pero cuando mi supervisor se acercó a mí personalmente y me sugirió que aplicara, diciéndome que mi desempeño hasta el momento había sido notable y que tenía buenas posibilidades de ser considerada, supe que no podía dejar pasar la oportunidad.
El proceso de selección fue todo lo que esperaba, complicado, exigente, lleno de pruebas que ponían a prueba no solo mis conocimientos, sino mi capacidad de organización y resolución de problemas. Tuve que presentar cartas de recomendación, redactar un ensayo sobre mis aspiraciones profesionales y pasar por una entrevista que, aunque fue intimidante en un principio, me permitió demostrar cuánto había aprendido en los últimos meses. Cuando finalmente recibí la notificación de que había sido aceptada, no pude evitar sentir una mezcla de incredulidad y alivio. No solo había conseguido entrar en un programa de prácticas que me permitiría adquirir experiencia en mi campo de estudio, sino que además era una práctica remunerada. No con un salario exorbitante, pero suficiente para darme un poco más de estabilidad y, lo más importante, abrirme puertas a un futuro en el que no tuviera que preocuparme por depender de nadie más. Sin embargo, lo más interesante de todo esto fue la reacción de mi familia cuando se enteraron. No planeaba contarles nada. Si algo había aprendido en los últimos meses era que cualquier logro mío, en lugar de ser motivo de orgullo para ellos, se convertía en una excusa para hacerme sentir que estaba fallando como hija y como hermana. Pero la noticia se esparció por otros medios. Algún conocido en común, tal vez un primo o una tía, les hizo saber que había conseguido esta práctica y, como era de esperarse, no tardé en recibir una llamada de mi madre. Al principio, su tono fue neutral, casi como si intentara sonar casual, como si lo que estuviera por decirme no tuviera ninguna otra intención más que la de una madre interesada en la vida de su hija. Dijo que había escuchado por ahí que había conseguido un puesto en una empresa y que quería saber si era cierto. Le respondí con un simple sí, sin darle demasiados detalles, esperando que la conversación terminara ahí. Pero, como siempre, mi madre no dejó que eso fuera el final. Me dijo que le sorprendía que nunca le hubiera mencionado algo así, que cuando uno logra algo importante, lo normal es compartirlo con la familia, pero que últimamente parecía que yo no quería incluirlos en mi vida. Luego, sin darme tiempo de responder, agregó que esperaba que estuviera tomando en cuenta que mi hermano y su esposa aún estaban teniendo dificultades con los niños. Que la situación económica no había mejorado demasiado para ellos y que, ahora que tenía un ingreso extra, tal vez podría reconsiderar mi postura y ayudar con lo que ellos tanto necesitaban. Fue en ese momento cuando comprendí que la conversación no era solo para felicitarme o para reforzar la idea de que la familia debía estar unida. Era otra forma de presión, otra táctica para hacerme sentir que mi éxito no era realmente mío, que de alguna manera aún les debía algo. Que el hecho de que yo estuviera mejor significaba que tenía la obligación de cargar con los problemas de los demás. Cuando le respondí, lo hice con la calma más absoluta. Le dije que entendía la situación de mi hermano, pero que, al igual que yo había encontrado formas de salir adelante sin ayuda de nadie, él también podía hacerlo. Que cada uno era responsable de sus propias decisiones y que si él necesitaba apoyo, debía buscar soluciones en lugar de esperar que yo sacrificara lo que con tanto esfuerzo había logrado. Mi madre guardó silencio durante unos segundos. Luego, con ese tono que ya conocía tan bien, dijo que esperaba que nunca estuviera en una situación difícil y tuviera que recurrir a ellos, porque si ese día llegaba, me daría cuenta de lo que realmente significaba la familia. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que cualquier respuesta que diera solo llevaría la conversación a un bucle infinito de reproches y manipulaciones. Los días siguientes, la tensión aumentó. Mi hermano me envió un mensaje escueto en el que decía que no podía creer lo egoísta que me había vuelto, que todo lo que estaba logrando era gracias a la crianza de mis padres y que, en lugar de agradecerles, estaba actuando como si nunca hubiera recibido nada de ellos. No respondí a su mensaje. No valía la pena entrar en esa discusión. Pero lo que más me impactó no fue su actitud, sino lo que significaba. Porque, por primera vez, vi con absoluta claridad lo que mi familia realmente quería de mí. No querían que tuviera éxito por mí misma. No querían que construyera una vida independiente. Querían que tuviera lo suficiente para seguir bajo su control, para que, en lugar de usar mis logros para crecer, los usara para aliviar las responsabilidades de los demás. Y yo no iba a hacer eso. Porque, en este punto, no se trataba solo de demostrarles que podía salir adelante sin ellos.
Se trataba de demostrarme a mí misma que mi vida me pertenecía, que mis logros eran míos, que no tenía que seguir cargando con una deuda emocional inexistente solo porque ellos decidieron que debía hacerlo. Así que en lugar de sentir culpa o dudar de mis decisiones, lo único que sentí fue una certeza absoluta: no iba a ceder. Y si eso significaba seguir distanciándome de mi familia, entonces que así fuera. Porque yo no estaba dispuesta a perderme a mí misma solo para cumplir con sus expectativas. Actualización 4. Han pasado varias semanas desde la última vez que tuve una interacción directa con mi familia. Y aunque una parte de mí pensó ingenuamente que con el tiempo se darían por vencidos y simplemente aceptarían que no podían manipularme a su antojo, la realidad se ha encargado de demostrarme que todavía no han terminado de intentar arrastrarme de vuelta a su juego. Lo supe en el momento en que, después de semanas de silencio absoluto, recibí una llamada de mi madre a una hora inusual. Fue un domingo por la tarde, cuando yo me encontraba en mi pequeño departamento tratando de adelantar una serie de trabajos de la universidad antes de que se acumularan demasiado. Había logrado acomodar mis tiempos de manera más eficiente en los últimos meses. Pero aún tenía días en los que sentía que el cansancio me alcanzaba y me recordaba que estaba haciendo malabares constantes para mantener todo en equilibrio. Sin embargo, ese cansancio tenía un peso diferente al que solía sentir cuando aún vivía bajo la sombra de las exigencias familiares. Era un agotamiento físico y mental, sí, pero no uno emocional derivado de sentirme obligada a cumplir expectativas ajenas. Era un agotamiento que venía del trabajo duro, del esfuerzo constante, de la construcción de algo que era solo mío. Y eso hacía toda la diferencia. Cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla de mi teléfono, supe de inmediato que no podía ser una llamada casual. Desde que nuestra relación se había fracturado, nuestras conversaciones se habían reducido a mensajes esporádicos que siempre llevaban una carga de indirectas disfrazadas de preocupación. Pero una llamada era diferente. Una llamada implicaba que tenían algo que decirme, algo que no podía ser expresado en un simple mensaje. Respiré hondo antes de contestar, preparándome para cualquier cosa. Y efectivamente, en cuanto deslicé el dedo para aceptar la llamada y escuché la voz de mi madre, supe que no había marcado mi número para saber cómo estaba o para preguntar por mis estudios. Dijo mi nombre con un tono contenido, casi como si estuviera tratando de sonar calmada, pero con esa tensión subyacente que delataba que estaba conteniéndose de decir algo de manera más directa. Luego, sin darme tiempo de decir nada, fue directo al punto: mi hermano había perdido su trabajo. En cuanto esas palabras salieron de su boca, supe exactamente hacia dónde iba la conversación. No necesitaba que me explicara más, no necesitaba que elaborara en detalles para entender que no me estaba llamando solo para informarme de la situación de mi hermano, sino para decirme, con todas sus letras, que ahora era mi turno de hacer lo correcto. Mi madre continuó hablando, explicando con ese tono de voz ensayado que siempre usaba cuando quería hacerme sentir culpable, que las cosas habían sido difíciles para mi hermano y su esposa. Que habían intentado mantener todo en equilibrio pero que con la pérdida del trabajo las cosas se habían complicado demasiado. Dijo que el dinero ya no alcanzaba para cubrir todos los gastos, que las deudas comenzaban a acumularse, que los niños seguían necesitando cuidados constantes y que, en este momento, lo que menos necesitaban era la preocupación adicional de ver cómo resolverían todo. Luego, hizo una pausa calculada, y soltó la frase que ya sabía que vendría. Si de verdad amas a tu familia, ahora es cuando tienes que demostrarlo. Ahí estaba. La misma táctica de siempre. La misma manipulación disfrazada de obligación moral. La misma estrategia de convertir su problema en mi responsabilidad. Lo que no se esperaban es que yo ya no era la misma persona que, meses atrás, había sentido que el peso de sus palabras la aplastaba con una culpa imposible de ignorar. Respiré hondo y, con una calma que no creí posible, le respondí que lamentaba la situación de mi hermano, pero que no era mi responsabilidad solucionarla. Que todos teníamos problemas, todos teníamos cargas, y que así como yo había encontrado maneras de salir adelante sin pedirles nada, él también podía hacerlo. Mi madre guardó silencio por unos segundos, y luego, con un tono mucho más frío, preguntó si realmente estaba diciendo que no iba a ayudar a su propio hermano cuando más lo necesitaba.
Le respondí que sí. La reacción fue inmediata. Su voz, que antes había intentado mantenerse serena, adquirió un tono más severo, uno que reconocí al instante porque lo había escuchado tantas veces en el pasado. Dijo que nunca había esperado algo así de mí, que siempre creyó que había criado a una hija con valores, que era una decepción ver cómo me había convertido en alguien tan egoísta y desagradecida. No respondí de inmediato. No porque sus palabras me hubieran hecho dudar, sino porque quería que sintiera que ya no tenía poder sobre mí. Que ya no podía hacerme ceder con simples palabras disfrazadas de lecciones de moralidad. Finalmente, con el mismo tono tranquilo que había mantenido hasta ahora, le dije que ella podía pensar lo que quisiera de mí, pero que yo no iba a cambiar de opinión. Que no iba a poner mi vida en pausa para encargarme de los problemas de los demás solo porque ellos esperaban que lo hiciera. Mi madre suspiró con dramatismo, como si la sola idea de escucharme decir eso fuera demasiado para ella. Luego, con ese tono de decepción calculada, dijo que esperaba que nunca estuviera en una situación difícil y necesitara ayuda, porque cuando ese día llegara, entendería lo que significaba la familia. No respondí. Simplemente me despedí con un cuídate y colgué antes de que pudiera seguir con su discurso. Esa noche, mi hermano me envió un mensaje. No fue una súplica ni un intento de conversación, sino una simple y directa declaración de guerra: no esperes nada de mí cuando lo necesites. Leí esas palabras y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, ni tristeza, ni culpa. Solo sentí alivio. Porque si para ellos el concepto de familia significaba que yo debía sacrificar mi estabilidad para solucionar los problemas de los demás, entonces estaba claro que su concepto de familia nunca había sido el mismo que el mío. Y en ese momento, supe con certeza que no iba a mirar atrás. Actualización final. Han pasado varias semanas desde la última llamada de mi madre y el mensaje final de mi hermano. Desde entonces, no ha habido más intentos de comunicación directa, ni más llamadas para hacerme entrar en razón, ni más mensajes llenos de reproches. El silencio ha sido absoluto, como si finalmente hubieran aceptado que no iba a ceder, que no iba a volver arrastrándome a pedirles perdón por haber tomado control de mi propia vida. Y aunque en un principio esa ausencia de contacto me dejó con una sensación extraña, casi como si estuviera esperando la siguiente jugada, con el tiempo empecé a comprender lo que realmente significaba. Ya no tenía ninguna manera de manipularme. Durante los últimos meses, he avanzado más de lo que jamás imaginé que podría hacerlo cuando todo esto comenzó. La práctica profesional en la empresa ha resultado ser una de las mejores oportunidades que he tenido. Lo que en un principio parecía un simple puesto temporal de aprendizaje, ha terminado convirtiéndose en una puerta de entrada a algo mucho más grande. Mi supervisor, aquel que desde el principio me animó a postularme, me ha estado guiando de cerca, dándome oportunidades de demostrar mi capacidad en tareas más complejas de las que en un principio me asignaron. Poco a poco, fui ganando más confianza en mi propio desempeño, y con cada nuevo reto superado, mi seguridad creció de una manera que nunca había experimentado antes. Y entonces, hace unos días, ocurrió algo que ni en mis mejores expectativas habría imaginado tan pronto. En una reunión privada con mi supervisor, me informó que se abriría una vacante dentro del departamento y que, debido a mi desempeño en la práctica, me estaban considerando seriamente para ofrecerme el puesto de manera formal. No era una simple extensión del contrato de pasante, sino un empleo estable dentro de la empresa, con un sueldo suficiente para cubrir mis gastos sin problemas y con la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente. Cuando escuché esas palabras, sentí que algo dentro de mí se liberaba por completo. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las veces en las que dudé si estaba haciendo lo correcto, habían valido la pena. Lo había logrado. Sin ayuda de mis padres, sin ceder ante la presión de mi hermano, sin rendirme cuando todo parecía estar en mi contra. Había demostrado, no solo a ellos, sino a mí misma, que no necesitaba cumplir con las expectativas de nadie más para construir mi propio camino. Cuando volví a casa después de aquella reunión, pasé varios minutos sentada en mi sofá, simplemente asimilando lo que acababa de suceder. En ese instante, mi mente recordó todas las veces que mi madre me había dicho que, tarde o temprano,
entendería que la familia siempre está ahí cuando uno lo necesita. Todas las veces que mi hermano me había llamado egoísta por no hacerme cargo de sus problemas. Todas las miradas de desaprobación de mi padre, todas las frases cargadas de juicio y culpa. Y me di cuenta de que ellos habían estado completamente equivocados. Porque en mi momento más difícil, cuando realmente necesité apoyo, no fue mi familia la que estuvo ahí. Fui yo misma. Y entonces, casi como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido, justo en ese momento, mi teléfono sonó. Miré la pantalla y, por un instante, sentí un nudo en el estómago. Era mi madre. Respiré hondo antes de decidir si contestar o no. Parte de mí sentía curiosidad, quería saber qué era lo que la había impulsado a llamarme después de tanto tiempo de silencio. Pero la otra parte, la que había aprendido a reconocer los patrones de su manipulación, sabía que esta llamada no era una simple reconciliación. Algo debía haber sucedido. Contesté con voz neutral, sin anticipar nada. Mi madre, con un tono mucho más dulce del que había usado en nuestras últimas conversaciones, comenzó diciendo que había estado pensando en mí, que sentía que habíamos estado distanciadas por demasiado tiempo y que, sin importar lo que hubiera pasado, yo siempre sería su hija y ella siempre me amaría. No mencionó ni una sola vez los enfrentamientos anteriores, no habló de la última conversación en la que prácticamente me dijo que esperaba que nunca necesitara ayuda de ellos. En cambio, adoptó una actitud melancólica, como si lo que nos había alejado hubiera sido un simple malentendido y no una manipulación emocional constante de su parte. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Intentaba reabrir la puerta, tantear el terreno para ver si aún podía ejercer algún tipo de control sobre mí. Pero yo ya no era la misma persona que había sido meses atrás. Escuché pacientemente su discurso, dejando que dijera todo lo que tenía que decir antes de responder. Cuando finalmente terminó con un suspiro y un te extraño, hija, simplemente le respondí que yo estaba bien, que me alegra saber que ella también lo estaba, pero que en este momento de mi vida no sentía la necesidad de volver a los mismos patrones de antes. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Era la primera vez que le respondía con tanta seguridad, sin titubeos, sin el más mínimo rastro de la culpa que antes me atormentaba. Finalmente, con un tono que esta vez no pudo ocultar su frustración, mi madre murmuró que esperaba que un día entendiera lo que realmente significaba la familia. Y en ese momento, me di cuenta de que ya lo había entendido. La familia no es una cárcel emocional donde uno debe pagar una deuda eterna solo por haber nacido en determinado hogar. No es una obligación inquebrantable de sacrificarse a costa del propio bienestar solo para cumplir con expectativas impuestas. La familia debería ser un apoyo, un refugio, un lugar donde uno se sienta seguro y amado sin condiciones. Y si no es así, entonces no hay razón para aferrarse a un vínculo que solo existe en función de la manipulación. Le dije que lo entendía perfectamente. Y luego, antes de que pudiera decir nada más, me despedí con un simple cuídate, y colgué. Esa fue la última vez que hablé con mi madre. Desde entonces, no ha habido más intentos de contacto, ni llamadas, ni mensajes. Sé que en algún punto volverán a intentarlo, sé que mi familia no es del tipo que simplemente deja ir a alguien sin intentar, de alguna manera, arrastrarlo de vuelta. Pero la diferencia es que ahora estoy lista. Ahora sé que no les debo nada, que mi éxito es solo mío y que no tengo que cargar con la culpa que ellos han tratado de imponerme. Y con esa certeza, cierro este capítulo de mi vida con una convicción absoluta: la mejor venganza no siempre es un acto directo de retaliación. A veces, la mejor forma de venganza es simplemente vivir bien. Y eso es exactamente lo que pienso hacer.